Continuamos aquí con los teoremas de circuitos generales. Ya vimos en los videos pasados el teorema de Thevenin y Norton. Ahora continuamos con estos otros teoremas. En esta oportunidad sería la transformación estrella-triángulo, ¿sí? Que se representa de esta manera, ¿sí? Bueno, estrella-triángulo o delta, ¿sí? También se le llama delta a esta. Entonces, básicamente, la forma representativa de la estrella y el triángulo son de esta manera. Aquí está el triángulo con esta distribución de impedancia de esta manera. Un voltaje de salida, corriente de salida, un voltaje de entrada, corriente de entrada y aquí una corriente I2. Las impedancias ZA, ZB, ZC. Por otro lado, el circuito que es representativo de, del sistema estrella está dado por este arreglo Z1, Z2, Z3. De nuevo un voltaje de salida, corriente de salida, una corriente de entrada y un voltaje de entrada. Son circuitos pasivos de 3 terminales. Pasivo significa que no tienen o no contienen elementos como fuentes de corriente y voltaje. Son equivalentes esos dos circuitos anteriores que vimos si sus impedancias de entrada, impedancia de salida y la impedancia de transferencia son iguales. Esa es la condición para que esos dos circuitos que vimos antes sean iguales. Para el circuito triángulo se llega a esta forma donde ya vimos en videos anteriores que este es la forma matricial de la ley de Ohm, donde esta matriz representa el delta impedancia, estas las corrientes y esta el voltaje. Entonces miraremos esos apuntes. Esta es lo vimos en el video de circuitos 19, la forma matricial de la ley de Ohm, muy repasada ya, delta impedancia, corrientes y voltajes, donde ese arreglo se obtiene de armar las ecuaciones de un circuito de la forma como hemos venido tratando. En este caso estamos hablando de circuitos, pues para este teorema del circuitos delta o triángulo y el circuito estrella. Bueno, aquí tenemos de nuevo hablando del texto el Administer de circuitos eléctricos. Entonces vimos en los apuntes este arreglo de impedancias, el cual se obtiene para el circuito triángulo o delta, haciendo o armando las ecuaciones de entrada I1, I2 y la I0 de salida. Entonces aquí está escrito en lápiz. Aquí está escrito en lápiz el arreglo de ecuaciones que hemos sacado del correspondiente circuito. ¿Sí? Ya las hemos explicado. Entonces es para que simplemente analicen y vean de dónde sale ese arreglo de impedancias. Entonces tenemos para una primera malla esta donde está la I1 y se relaciona con el voltaje V1, esta, y la corriente I2 se relaciona con un voltaje 0,
¿sí? Aquí tenemos. Y la corriente 3, o la corriente más bien de salida I0, se relaciona con el voltaje de salida B0, que es este. Entonces esas son, como ya dije, las ecuaciones para que las analicen de la forma como hemos venido haciendo los arreglos en los videos anteriores, ¿sí? Entonces aquí sobra la explicación de cómo se arman esas ecuaciones. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para armar la primera, que sería voltaje B1 o voltaje de entrada es igual a la corriente, a la ZA por la corriente I1 menos la I2, que circula al contrario. Y así separamos de esta ecuación la I1 y 2 y se arma esta primera ecuación que ya dijimos. Esta primera. ¿Sí? Una segunda ecuación, la segunda ecuación sería de esta manera. ¿Sí? Este arreglo. Y al ordenarla resulta esta segunda ecuación. Y así sucesivamente como hemos venido analizando en los videos anteriores. Bueno, aquí están, por tanto, la impedancia de entrada, que ya la vemos en los apuntes anteriores manuscritos. Entonces, sin embargo, vamos a recordar, impedancia de entrada es igual a esta ecuación, delta de entrada sobre el delta 11, ¿sí? Que es el adjunto de la impedancia 11 y es igual a este valor, ¿sí? Entonces acordémonos, vamos a hacer un repaso rápido. Aquí la tenemos, impedancia de entrada, bueno, que también se dice voltaje de entrada sobre esa corriente de entrada, es el delta impedancia sobre el adjunto 11, donde el adjunto 11, ¿sí? Que es este, aquí relacionado, corresponde en esta, el adjunto 11, este, corresponde a esta matriz con estos valores, este y este. ¿Por qué esos cuatro? Porque esta es la impedancia Z11, ¿sí? Correspondiente a la fila 1 y columna 1. Entonces, este es el adjunto 11, es esta matriz, ¿sí? Entonces, al hacer este delta Z, resolver esta matriz sobre esta otra matriz correspondiente a estos valores, al resolverlas, como ya sabemos resolverlas, nos lleva a este valor. Este es el resumen de aquí del libro. Entonces tenemos esta Z de entrada, esta impedancia de entrada. La impedancia de salida, estamos hablando del circuito triángulo. La impedancia de salida es igual al delta Z, es esta misma matriz, sobre el delta 33 o el adjunto 33 o el adjunto de la impedancia 3, que es este. O sea, corresponden a esta. Esa es esta matriz. Entonces, al dividir esta matriz grande sobre este adjunto que corresponden a estas cuatro, la matriz de estas cuatro, entonces nos da este resultado. Sería bueno hacer como ejercicio llegar a estas respuestas. Entonces
impedancia de salida para el circuito triángulo. Y ahora la impedancia de transferencia entrada-salida es el delta Z, mismo delta Z, sobre delta 1,3 o el adjunto 1,3, que corresponde, sería fila 1, esta, y columna 3. Entonces quedaría esta. Este es el adjunto 1,3. Sería estos 4 componentes, sería este delta 1,3. Y al resolver esas dos matrices y dividiéndolas nos da este ZB. ¿Listo? Ese es para el circuito triángulo o delta. Ahora, para el circuito estrella. Para el circuito estrella de igual manera armamos las ecuaciones con esta delta, con esta corriente I1, con esta corriente I0. Se arman las ecuaciones y se arma la correspondiente forma matricial de la ley de Ohm. ¿Sí? Algo similar a esto. Claro que el arreglo dará de otra manera. Aquí viendo el resumen para el circuito estrella, da este arreglo o esta forma matricial de la ley de Ohm, donde se involucra la corriente de entrada, la corriente de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Las ecuaciones son similares, ¿no? La delta de entrada es delta Z sobre el adjunto 1,1, como el del circuito triángulo. Entonces son parecidas, pero el resultado de hacer, como se trata de ecuaciones diferentes, da este arreglo. ¿Listo? De igual manera, vamos a ver en el libro para el circuito estrella. Bueno, aquí están Z de entrada, impedancia de entrada, impedancia de salida, impedancia de transferencia. Entonces ahí están los resultados. Este es simplemente el resumen. Entonces tenemos la impedancia de salida es el delta Z sobre el delta 2,2. ¿Sí? El delta 2,2 quedaría, o el adjunto 2,2 quedaría simplemente este, porque este valor quedaría así. O sea, corresponde a la fila 2, columna 2, ese delta 2,2, entonces quedaría este. ¿Sí? Se me olvidó apuntar que el delta 1,1 sería esta y esta, fila 1, columna 1, entonces queda esta. Para este caso y este resultado. Listo. La Z de transferencia en este caso sería delta Z sobre delta 1,2. Delta 1,2 quedaría este. ¿Sí? Entonces, como resultado de esta división, queda este otro arreglo. ¿Listo? Que corresponden a estas. Bueno, listo. Ahora dice que igualando las ecuaciones 1, 2. Bueno, igualan Z de entrada, con esta Z de entrada, igualan Z de salida con esta Z de salida, igualan Z de transferencia con esta Z de transferencia de los circuitos estrella y delta o triángulo. Entonces, al hacer esas igualaciones, nos llevan a estas condiciones, a estas fórmulas condición, esta y esta. También encontramos una tercera, esta. ¿Sí? Este es el resumen del libro. Entonces son las tres ecuaciones para pasar de
de estrella a triángulo. De estrella a triángulo. ¿Listo? Son las tres ecuaciones para pasar de estrella a triángulo. ¿Por qué de estrella a triángulo? Pues porque nos bota los valores Z1, ZB, ZA, ZB y ZC, que corresponden al circuito triángulo, ¿sí? Entonces es para pasar de estrella a triángulo. Listo. Entonces esas son las ecuaciones. De forma similar, para pasar de triángulo o delta a estrella, pues Z1, Z2, Z3 salen de las mismas ecuaciones y estos son sus correspondientes equivalentes. Listo, esta es la forma representativa del estrella, que están en oscuras acá, digamos, y el triángulo, que son las que no están, digamos, sin relleno. Entonces vamos a ver unos ejercicios. Bueno, aquí tenemos uno de los ejercicios. Entonces tenemos un circuito estrella y un circuito triángulo, ¿sí? Entonces dice que determinar el equivalente en triángulo para las impedancias conectadas en estrella, o sea, estas, con estos correspondientes valores. Entonces simplemente aplicamos las ecuaciones que vimos, ZA, ZB, ZC, con estos valores donde este es Z1, Z2, Z1, Z2, Z3 se reemplazan acá, se hace la operación matemática, se llega primeramente a este valor para ZA, para ZB, se aplica la ecuación, se hace el proceso matemático, se llega a este resultado, finalmente es este. Entonces es el proceso de cálculo, ¿no? Aquí hacen un apunte, dice que para comprobar, bueno, es devolverlo, ¿no? Usar ahora estos valores de ZA, ZB, ZC para calcular el Z1, Z2, Z3, que inicialmente son estos, usando las fórmulas de pasar del circuito triángulo a estrella, que ya vimos. Entonces hacen el reemplazo, teniendo estos resultados. Reemplazamos cada uno, hacemos las operaciones matemáticas y llegamos que Z1 5, 5, J10 Z2, que lo vemos acá, y 10 es el Z3. Bueno, se hizo el ejercicio. Más ejemplos por acá. Dice que una conexión en triángulo contiene tres impedancias iguales a este valor. Hallar las impedancias de la conexión en estrella equivalente. Listo, entonces Z1 va a ser igual a este valor, como vimos en la ecuación. Dice que como ZA igual ZB igual ZC, entonces por tanto Z1 es igual a este valor, ¿sí? Porque es ZA, ZB, ZC igual a esta cantidad. Entonces finalmente se llega que Z1 es igual a este valor calculado. Entonces dice que de igual forma Z1, Z2, Z3
Z4, Z1, Z2, Z3 son iguales a este valor calculado que se hizo acá, pues por las ecuaciones de la conversión, ¿no? Bueno, simplemente aplicar lo que hemos mencionado en las ecuaciones. Dice, por consiguiente, cualquier circuito triángulo con tres impedancias iguales tiene como equivalente un circuito en que las impedancias son la tercera parte del circuito. Bueno, esto es. Listo. Entonces ahí tenemos la explicación. Por otro lado, dice que demostrar que un circuito pasivo, acordémonos, un circuito pasivo son los que no contienen fuentes de corriente ni voltaje. De varias mallas, no sabemos qué hay en el interior, es un circuito pasivo de muchas mallas, con tres terminales, 1, 2, 3, con tres terminales, puede sustituirse por una conexión en triángulo de tres impedancias. Entonces hay que demostrar esto, ¿sí? Simplemente aquí se dice que se aplica un voltaje de entrada y se aplica un voltaje en la salida B2. Se aplica un voltaje a la salida B2 y se aplica un voltaje de entrada B1. Se genera una corriente I1 y 2. Entonces, bueno, lo que mencionan aquí y bueno, lo que acabamos de decir, listo. Bueno, entonces, al hacer ese proceso, pues se generan un sistema matricial de la ley de Ohm, como vimos, un delta impedancia, corrientes, todas las que haya dentro de esa caja, y los correspondientes voltajes, donde los demás son ceros, porque se trata de un circuito pasivo, ¿no? Entonces estos demás voltajes son ceros y simplemente se aplicaron B1 y B2. Listo. Entonces debemos retomar los apuntes anteriores. De nuevo insistimos en el video 19, circuitos 19, donde mirábamos que la corriente I1 de cada una de esas mallas, y corriente I1, I2 y 3, se equiparaba o equivalía al voltaje B1 sobre el adjunto 1,1 sobre el delta Z más un B2 sobre el adjunto 2,1 sobre el delta Z más B3. Bueno, en el caso que mencionamos ya no existen B3, esto se hace 0. Entonces vamos a mirar de nuevo. Entonces aquí las tenemos, B1, B2, estas demás ceros, y 2, este arreglo, y las demás voltajes 0. Entonces queda de esa manera. De nuevo, ahí miramos las correspondientes arreglos y aquí tenemos las ecuaciones. Listo. Entonces, finalmente podemos llegar que este tipo de arreglo se puede representar de forma matricial de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ya vimos esos procesos, ya sabemos cómo es, ¿no? Donde está la corriente I1, corriente I2, correspondiente a esta multiplicación de matrices B1, B2 por estos valores. Aquí ya la tenemos. Bueno, listo. Entonces,
Y bueno, aquí suman más explicaciones. Esta ecuación es análoga a la que resulta de un circuito de 3 nudos, en el que se ha tomado uno de ellos como referencia. Un circuito de tal tipo es el de la figura 1214. Sí, básicamente es un arreglo triángulo o delta, ¿sí? Entonces, un circuito, bueno, con ZA, ZB, ZA, ZB, ZC. En conexión triángulo, ya lo dijimos. Se insertan los voltajes B1, B2 y las correspondientes corrientes. Listo. Y bueno, entonces llegamos y como la idea es demostrar que ese tipo de circuito se puede reemplazar por un triángulo, pues simplemente armamos las ecuaciones como hicimos en principio del video. Armamos las tres ecuaciones, las tres ecuaciones correspondientes y obtenemos, digo, las dos ecuaciones y obtenemos esta primera ecuación que corresponde a este primer lazo, ¿no? Donde se involucra I1, B1 y ZA. ¿Listo? Bueno, en realidad hay que armar para el circuito delta o triángulo estas ecuaciones, ¿no? Acordémonos, porque son un lazo, dos lazos, tres lazos, donde ya dijimos de dónde salen las ecuaciones. Listo, ¿sí? Entonces, para llegar a este arreglo matricial, debemos hacer el desarrollo matemático para poder deducir el delta 1,1 sobre el delta z, que es este, el delta 2,1 o el adjunto 2,1 sobre el delta z, que es este, y el delta 1,2 sobre el delta z, que es este, además del delta o el adjunto 2,2 sobre el delta z, que es este. Entonces acordémonos de nuevo, es este tipo de ecuaciones, ¿sí? Donde el adjunto 1,1 corresponde al delta o más bien al z11 y corresponde a esta matriz de cuatro valores, esta y esta. Entonces esa se divide por este, que es el delta z, es toda esta matriz. Entonces de ahí sale ese arreglo. Entonces espero que entiendan de dónde salen estos valores, ¿sí? Que corresponderán a estos, ¿no? Entonces de nuevo explico. I1 y 2, que son las dos corrientes que se involucran, corresponden a estas igualdades, ¿sí? Donde estas se hacen ceros porque no hay voltaje B3, ¿sí? Entonces serían estas dos, que serían estas dos. Entonces finalmente, pues es un proceso largo, se llegaría a esta equivalencia. Por tanto, bueno, ya lo mencionado, hacemos este igual a este, bueno, como ya dijimos cada uno, y se hace la correspondiente sustitución, o sea, la sustitución de esta ecuación en esta y en esta, se llegan a nuestros resultados. ZA igual a este valor, ZB, ZC. ¿Sí? Por tanto,
se ha visto cómo siempre es posible matemáticamente la transformación de un circuito de 3 terminales en un circuito equivalente estrella o triángulo. Sin embargo, los elementos del circuito equivalente pueden no ser físicamente realizables. Bueno, dice que de pronto sale una resistencia por decir algo negativa, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo en el próximo video, o mejor vamos a hacerlo aquí rápidamente. Dice que del ejercicio anterior, vamos a representar este circuito en su equivalente conectado en triángulo. Entonces vamos a representar este circuito que lo queremos convertir en un equivalente triángulo. Entonces hallamos el delta z, que ya dijimos cómo se halla. Se arman las ecuaciones de I1, I3, I2, y este es el delta z. ¿Sí? De nuevo, este es el delta z armando las ecuaciones. Esta es I1, I2, I3, B1, B2, B3, se arman las ecuaciones. Y ese es el delta impedancia. Entonces lo estamos haciendo algo rápido. Este es el delta impedancia, ¿sí? Para no alargarnos. Y es correspondiente a este valor. Ya vimos cómo se desarrollan las matrices. Llegamos a este resultado. De la matriz anterior deducimos el adjunto 1, 1, adjunto 2, 1 y el adjunto 2, 2, el adjunto 2, 1. ¿Sí? Este signo menos, entonces debemos acordarnos que esto corresponde a esta suma de fila y columna elevados a la menos 1. Bueno, digo menos 1 elevado a la i más j, que son fila y columna, ¿no? Entonces esto es el adjunto, por eso ese menos salió allá. Entonces acuérdense, esto corresponde al video 18 de circuitos. Entonces todo esto es una cadena que debemos tener en cuenta para poder entender. Entonces aquí hablamos del adjunto 1, 1, ¿sí? Entonces el adjunto 1, 1 es columna 1, fila 1, o más bien derecho, ¿no? Adjunto 1, 1, fila, columna. Quedan estos 4. Este es el adjunto 1, 1. ¿No? Se resuelve esa matriz de forma similar a adjunto 2, 2, adjunto 2, 1. Y se resuelven, dan estos valores. Listo. Utilizando las expresiones del ejercicio anterior, nos dio estos valores o estas equivalencias, los reemplazamos, ¿sí? Y nos da finalmente estos valores, donde tenemos lo que habíamos mencionado. Este ZC tiene un problema que involucra una resistencia negativa. Su forma de representación es esta, donde este es el ángulo 149, un XL, un menos R, resistencia negativa. O sea, no es posible obtener físicamente este valor de ZC, lo que mencionaba el ejercicio anterior. Las demás sí. Entonces ya llegamos al final del video. Muchas gracias.